Capítulo 86. Nicholson, quien había permanecido como embajador en Rusia desde el acuerdo anglo-ruso, tenía razones para estar convencido de que Rusia teme más el daño económico que las bajas de guerra. En primer lugar, el imperio ruso no había aumentado los impuestos desde el inicio de la guerra. En contraste, Gran Bretaña había incrementado el impuesto sobre la renta del 6% al 18% en tan solo un año, además de ampliar el número de contribuyentes de 1,13 millones a 2 millones. ¿Y Rusia? A pesar de utilizar empresas monopolísticas como entidades públicas en una economía de racionamiento, se negaba rotundamente a aumentar los impuestos individuales. Pero eso no era todo. El gobierno ruso incluso intentaba ir contra el impuesto inflacionario, esa ley natural de la economía que hace que toda la población que usa dinero pague en proporción a los billetes que tienen en sus manos. Era de sentido común que en tiempos de guerra se imprimiera dinero y hubiera inflación. Sin embargo, el gobierno ruso estaba tratando obstinadamente de controlar la inflación que incluso Francia, famosa por tener la proporción más sólida de clase media y grandes activos nacionales, había decidido no combatir. Esto no era algo que se pudiera resolver simplemente porque el gobierno central tuviera mucho oro. Era natural que hubiera inflación cuando el gasto gubernamental se disparaba y la oferta total disminuía debido al control del mercado privado. Inglaterra, que había experimentado la inflación bajo el sistema del patrón oro casi un siglo antes que Rusia, lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, el régimen actual de Kokopsov iba en contra de esta lógica. Tienen tanto miedo de que su economía interna se derrumbe. Sus objetivos eran claros. De alguna manera recuperar el Mar Negro. Prevenir la inflación. Un gobierno que temía el colapso de las clases bajas y medias. Así era el régimen de Kokopsov que Nicholson había observado. Si se añadía otra razón, probablemente era porque la Duma se había unido al gabinete y tenían que considerar sus opiniones. Desde el punto de vista de Kokopsov, los agricultores rusos apenas habían terminado de pagar al Banco Campesino de Tierras los préstamos por las tierras distribuidas después de la reforma Mir. Los jóvenes que se habían concentrado en las ciudades no habían podido formar patrimonio, y querían evitar que el imperio se desmoronara como un tractor averiado después de la guerra tras usar toda su fuerza durante ella. En cualquier caso, desde la perspectiva de Nicholson, Rusia estaba tratando de ver incluso la guerra actual como parte de un cambio y desarrollo industrial. Es decir, no había que enviar soldados al frente para que avanzara, sino destinar recursos humanos a la retaguardia para hacer que el frente se moviera. Una idea posible solo para un embajador diplomático y no para un militar como el ministro Kitchener. Entonces, ¿qué más había que ofrecerle a Rusia, que incluso quería obtener Constantinopla, para que Brusilov y no Román volviera a ocupar el puesto de comandante en jefe? ¿Tierra? Bueno, después de anexionar Polonia y permitir la expansión de Rumanía, probablemente no quisieran más territorio. ¿Dinero? Esto tampoco podía ser la respuesta porque aunque estarían contentos si les compraran bonos, ni Francia ni Inglaterra podían seguir comprándolos indefinidamente cuando no sabían cuánto duraría la guerra. Así que Kitchener primero planteó uno de los temas que podría interesar a la retaguardia rusa. Fue hace 2 meses, creo. El comandante de campo John French dio una entrevista de The Times sobre la escasez de proyectiles. Y hoy, 2 meses después, aparentemente hay informes de escasez de proyectiles en todos los frentes. Naturalmente, el gabinete me está culpando por ello. Oh, así que la escasez de proyectiles se ha convertido en un problema político. Aunque aún no había mencionado palabras como compra o exportación, Kokopsov mostró un gran interés. De hecho, era cierto que el ejército británico tenía escasez de proyectiles, y esto se había convertido en un problema político con el ministro de Hacienda liberal David Lloyd George y el conservador Bonar Law presionando a Kitchener durante su visita a Rusia. Los proyectiles perforantes para destrucción y los proyectiles de ácido para eliminar personal que se usaban tradicionalmente no eran adecuados para la guerra de trincheras. Solo los proyectiles de alto poder explosivo eran efectivos, pero además de ser costosos, no era un área donde se pudiera aumentar la producción rápidamente. El consumo también había aumentado considerablemente respecto al inicio de la guerra. Así que Gran Bretaña y Francia realmente necesitaban proyectiles de alto poder explosivo y estaban dispuestos a importarlos de Rusia si era posible. Justo a tiempo.
Nuestro imperio ha estado aumentando constantemente la producción de proyectiles de alto poder explosivo desde la guerra ruso-japonesa y tenemos excedentes. Esto es muy diferente de antes. Sin embargo, Kitchener no esperaba recibir una respuesta tan positiva de Kokopsov. La fábrica más grande de la capital es la fábrica de proyectiles Putilovsky. Y además están Moscú, Donbass, Yaroslavl, Yuzovka, Sulinsk, incluso el lejano oriente. En cuanto a la producción de proyectiles, podemos producir cualquier cantidad. Si el gabinete está experimentando una crisis política, ¿cuántos proyectiles necesitan exactamente? No, todavía no es una crisis política, es solo una controversia donde los liberales y conservadores están enfrentados. Además, el Imperio Británico, país de los derechos laborales, incluso ha emitido una prohibición de huelgas en la industria militar. Incluso las líneas de producción de las compañías ferroviarias se destinarán a la producción de proyectiles de alto poder explosivo de 6 pulgadas. ¿Cuándo se había enterado de eso? El primer ministro de guerra que trataba las alianzas de manera más fría y calculadora que nadie, ahora parecía un anfitrión dando una cálida bienvenida a sus invitados. Si Rusia proporciona ayuda en este aspecto, sin duda fortalecerá las fuerzas del frente occidental y será una oportunidad para mostrarle a Alemania el terror de una guerra en dos frentes, ¿no cree? Ciertamente es así. Parecía que la lógica de Kitchener había funcionado, ya que por hoy al menos, de la boca de Kokopsov no salieron comentarios como cuando vuestra alianza anglo-francesa luchaba 2 contra 1, nosotros luchábamos 1 contra 2 ni insinuaciones del tipo si las cosas se ponen mal, que les den. No, más allá de no decirlo, toda la atmósfera era diferente. Es difícil obtener materiales para TNT desde lejos debido a los U-Boats. Como sabe, nuestro imperio tiene el sistema de refinería de petróleo más grande del mundo y fábricas de fertilizantes comparables a las alemanas, lo que nos hace óptimos para la producción de TNT. Pregunta cómo se transportaría. Bueno, creo que sería mejor que lo recogiera un país con una armada más fuerte que la nuestra. Por eso te digo que yo también pensaba que el general Román no era apropiado como comandante en jefe. El presidente Bunge se llevó las manos a la cabeza y murió por el presupuesto que ese tipo gastó en la fortaleza de Lusum durante la guerra ruso-japonesa. Recientemente dijo que solo costaría unos 5.000 rublos por persona derrotar a los alemanes solo con artillería. Las 2 semanas de negociaciones de tira y afloja habían sido insignificantes mientras Kokopsov se mostraba increíblemente amable, y se esforzaba al máximo por mostrar a Kitchener la calidez de la alianza, no, por lograr la unidad entre aliados. Sea lo que sea. Ahora solo queda ocupar Constantinopla. Así es, realmente. Solo había que derrocar al Imperio Otomano para acercarse a la victoria en la guerra. Aniquilación de la primera división australiana. Las 5 playas infernales de Galípoli. Despliegue de la unidad de fusileros Gurkha y la Brigada India, señal de escasez de tropas anglo-francesas. Batalla por la fortaleza de Sedulbair, de 200 hombres que desembarcan del bote, solo 20 llegan a la playa. Parece que Galípoli es ciertamente un campo de batalla feroz. Maldita sea. Si tan solo pudiéramos derrocar a ese imperio otomano. A diferencia de las primeras 2 semanas de las 3 que Kokopsov y Kitchener se reunieron, donde discutieron, negociaron y regatearon, la última semana concluyó con varios acuerdos de manera tan fluida que resultó satisfactorio. Y tan pronto como Kitchener se marchó, Kokopsov organizó el contenido de estas negociaciones y lo informó al zar. Los suministros militares, incluidos los proyectiles, son solo el comienzo. Una vez que empiecen a depender de nosotros, se apoyarán aún más en el futuro, y sobre todo, intentarán protegernos de los U-Boats y la guerra comercial del Imperio Alemán. Bastante exitoso. No esperaban mucho, pero las relaciones entre aliados se volverán aún más estrechas. A diferencia del zar, que estaba complacido diciendo que no hay nada que desarrolle mejor las relaciones que las transacciones monetarias, Kokopsov no podía sonreír sin reservas al pensar en el precio mientras continuaba el infieme. Primer ministro, ¿qué te preocupa? No es nada. ¿Cómo que no es nada? Te he observado durante 20 años desde la época de Witte, ¿crees que no lo notaría? No hay nada de qué preocuparse. Nicolás, que había estado mirando fijamente a Kokopsov por un momento, dijo. ¿Te entristece la realidad del imperio?
Había dado en el clavo. Kokopsov inclinó ligeramente la cabeza para evitar que su expresión se contorsionara, pero esto solo le pareció a Nicolás una confirmación. Lo que Kokopsov mismo intentaba hacer era simple. En lugar de que murieran 100 y recibieran pensiones precarias, hacer que murieran 150 y darles pensiones generosas. Exagerando un poco, el primer ministro había vendido las vidas de los soldados por dinero en esta negociación. Él también lo sabía. Desde la perspectiva del imperio en su conjunto, esto era lo correcto. Reduciría el caos posterior a la guerra, abriría canales comerciales y podría inyectar vitalidad al Mar Negro que había estado paralizado como en un rigor mortis durante casi un año. Sin embargo, más soldados imperiales morirían. Así es la realidad. Mientras el Estado Mayor de Kuropatkin incluso vende aliados al enemigo tratando de salvar al ejército imperial de alguna manera, nosotros estamos tratando de hacer que más soldados imperiales mueran. No lo veo así. Esta es una decisión justa por el futuro del imperio. Basta, no digas cosas que ni tú mismo crees. Kuropatkin y él mismo. ¿Quién tenía razón? ¿No existía siquiera una respuesta correcta en esta guerra? Sí, ¿qué decisión habría tomado el primer ministro Witte? ¿Qué medidas y soluciones habría propuesto? Aunque momentáneamente todo tipo de pensamientos cruzaron su mente, Kokopsov no los expresó en voz alta. A este Kokopsov, Nicolás le dijo con calma. ¿Dónde está la respuesta correcta? Tanto tú como Kuropatkin lo hacéis todo por el imperio. Su Majestad Nicolás. El zar de Rusia. Quizás incluso más brillante que el primer ministro Witte, él decía que no había una respuesta correcta. Tal vez porque estuviste bajo Witte, tú también eres más un burócrata que un político. ¿Qué quiere decir? Es un cumplido. Un momento de silencio. Nicolás dejó que Kokopsov ordenara sus pensamientos. Finalmente, el informe continuó. Parece que las fuerzas aliadas anglo-francesas no podrán ocupar Constantinopla. Así será. Un nombre que ahora resonaba incluso entre los países de la Entente, Mustafa Kemal. Tropas insuficientes. Potencia de fuego insuficiente. Fuerzas insuficientes. El brillante general otomano que, a pesar de todas estas limitaciones, logra obstinadamente impedir el desembarco enemigo. Si él hubiera sido desplegado para detener el avance del ejército ruso hacia el sur, no se sabe qué habría pasado con el avance del comandante en jefe Brusilov, pero afortunadamente la mayoría del ejército otomano está concentrado en Galípoli. Es decir, significa que el avance hacia el sur del ejército ruso continúa sin problemas. El general Brusilov ha informado que la ocupación de Constantinopla será posible dentro de un mes. De hecho, ahora que la frontera con Bulgaria ha sido atravesada y las ciudades intermedias han perdido su capacidad de resistencia, Constantinopla es del imperio. Buenas noticias. Así que si comenzamos a acumular suministros en el puerto de Odessa y Rostov del Don desde ahora, el ejército británico los recogerá de inmediato. El ministro Kitchener no se equivocaba, la escasez de proyectiles en Gran Bretaña y Francia era grave. Tanto que incluso había voces pidiendo reemplazar a todos los ministros del gabinete. Resolver este problema a través del imperio ruso sería un buen precedente y justificación para las exportaciones. Grecia, Serbia, Bulgaria, Montenegro. Hemos acordado dejar de lado por ahora los problemas internos de estos 4 países. Esto parece difícil de resolver de inmediato ya que Gran Bretaña y Rusia apoyan a diferentes países y tienen diferentes posiciones. Sin embargo, ahora que Constantinopla será del imperio, parece que tendremos ventaja en futuras negociaciones. También habrá que organizar después el tráfico incluyendo Albania. Intentar resolver sus complejos intereses ahora solo llevaría a que alguien quede insatisfecho, y es incierto cuánto tiempo tomaría mientras la Gran Guerra está en pleno apogeo. Por lo tanto, tanto Gran Bretaña como Francia también acordaron posponer este asunto. Por último, sobre la ocupación de Turquía. El ministro Kitchener también parece posponer esto por ser un problema demasiado grande, pero no querrán quedarse simplemente mirando mientras nos lo quedamos todo. Por ahora, se ha decidido reconocer nuestra soberanía sobre el estrecho del Bósforo y establecer un gobierno militar en el que participen todos los países de la Entente. Dicen que es un gobierno con participación de todos, pero nosotros debemos tener el control. De todos modos, Francia no tendrá ningún interés en el Imperio Otomano, así que contacta con ellos. Así lo haré.
Aunque Kitchener solo estuvo 3 semanas, considerando la lenta comunicación entre los países de la Entente, este asunto fue un gran desarrollo y progreso en las relaciones. Mayo de 1915. Mientras Gran Bretaña perdía 6 divisiones más en Ypres y las bajas aumentaban en 5.000 por día solo en Artois. Registren el palacio primero. El sultán ha huido. El palacio está vacío. La caballería que lo persiga. Los demás, tomen el control hasta las afueras de la capital. La bandera tricolor rusa se izó en lo alto del palacio Topkapi. Después de Grecia, Persia, Roma y los otomanos, el quinto, Rusia. Era el momento en que se decidía el nuevo dueño de Constantinopla. Capítulo 87. Constantinopla. Como un respirador artificial para un imperio que agoniza. Como un rayo de esperanza tras largo sufrimiento para todos los industriales capitalistas entre Moscú y Donbass. Una ciudad que hace sentir a los soldados del frente como si estuvieran escribiendo una nueva historia junto al general Brusilov. Aunque la resistencia del ejército otomano persiste y parece que se necesitarán algunos meses más para la ocupación total, no es sorprendente que una sola ciudad pueda tener más impacto que Polonia. El patriarca de Constantinopla ha caído en manos de nuestra Iglesia Ortodoxa. Roma. El Papa. Que se aparten. Ahora solo la Iglesia Ortodoxa Oriental representa la verdad. La Iglesia Occidental, carente de tradición y plagada de divisiones. Les mostraremos una gran unificación religiosa bajo el liderazgo de la Iglesia Ortodoxa. Los fieles ortodoxos y la Iglesia, que constituyen el 70% del imperio, fueron los primeros en entrar en éxtasis. Las tierras fértiles de Polonia, los ferrocarriles que se extienden hasta Europa Central, los puertos que llegan hasta el Mar del Norte, hay numerosas ganancias, pero... nada de eso importa, ahora podemos expandirnos desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo. El zar es verdaderamente el protector de la Iglesia Ortodoxa. Ha conquistado Constantinopla y nos ha abierto el camino para expandirnos hasta el norte de África, Arabia y el Mar Muerto, como el antiguo Imperio Otomano. Sin embargo, el pueblo llano no encontraba una respuesta clara a la pregunta ¿qué beneficio inmediato nos trae Polonia? No pueden comprender el impacto de provocar escasez de alimentos en Alemania a miles de kilómetros en la retaguardia, ni de fortalecer la posición en el mar Báltico después de la guerra. Aunque tales explicaciones puedan despertar el patriotismo imperial y generar vítores por el prestigio nacional, no hay nada que se sienta tangible. Pero Constantinopla es diferente. ¿Realmente vamos a tener salida al Mediterráneo? ¿Los británicos se quedarán de brazos cruzados? Nuestro imperio ha conquistado desde el extremo oriente hasta el Imperio Otomano. ¿Los confines de Asia? Si avanzamos un poco más desde aquí, no llegaremos a Jerusalén. Tomar esta ciudad no significa simplemente expandir territorio como sucedió con Polonia. Pensaban que el gran juego estaba en empate, pero esto se convierte en una victoria para Rusia. Las diócesis del patriarcado se multiplican y las victorias consecutivas en la Gran Guerra se interpretan como un triunfo de la Iglesia Ortodoxa, elevando su estatus hasta rivalizar con el catolicismo. Originalmente no había otra dirección posible de expansión excepto el Extremo Oriente, pero Constantinopla puede servir como base para una expansión sin precedentes. Con el Mar Báltico y el Mar Negro bloqueados simultáneamente y el ejército acaparando la mitad del ferrocarril, la logística imperial se había estancado, pero con el Mar Negro liberado, la capacidad bélica del imperio y su estabilidad económica naturalmente mejoran. Todo esto apunta a una conclusión. ¿No demuestra que la luz divina ilumina a Rusia? Las 4 principales bolsas de valores, Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, suben simultáneamente. De Berlín a Bizancio. De Blagoveshchensk a Bizancio. Una era en la que incluso las mujeres deben arar los campos y empuñar herramientas. La población que crece aceleradamente desde el reinado de Nicolás y los jóvenes que emigran a las ciudades después de la reforma agraria. El gobierno se ha esforzado por proporcionarles empleos estables, y la guerra resuelve esta necesidad. No solo la resuelve, sino que al incorporar incluso la mano de obra femenina, los ingresos familiares aumentan naturalmente. Ya en 1913, durante el 300º aniversario de los Románov, se había confirmado cuánto respaldaba el pueblo al zar, pero... Dios, protege al zar. ¡Viva el emperador Nicolás! ¡Vivan los Románov! Apoyamos la guerra del emperador.
La guerra que conquistó Constantinopla después de Polonia elevó al zar nuevamente a una posición sobrehumana. La opinión pública sobre la guerra se fortalece en el imperio. Unidos, con un solo corazón y una sola mente, claman por conquistar incluso Berlín. Y el gobierno, respondiendo a este deseo. Reclutamiento de voluntarios. Requisitos. No ser el hijo mayor ni cabeza de familia, no tener discapacidad física, tener parientes políticos, ser mayor de 19 años. Por primera vez, aceptaron voluntarios. Los jóvenes reunieron a sus amigos y presentaron solicitudes de alistamiento en grupo. Los reclutadores, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez aceptaron sus documentos sin reservas. Las novias y familias celebraron con orgullo el alistamiento de sus hijos. Todos están felices. Todos apoyan la guerra. Rusia aún no conocía el horror de la guerra. Junio. Witte ha muerto. Hacía menos de un año que había dejado su puesto como senador, y a juzgar por los artículos y documentos aún apilados en su habitación, parecía haber trabajado por el imperio hasta su último aliento. El zar deseaba conmemorar la muerte del gran reformador con un funeral de estado, pero el propio Kokovtsov se opuso y la idea fue descartada. No podían celebrar un funeral fastuoso en la retaguardia cuando ni siquiera podían recuperar los cuerpos de sus propios soldados en el frente. Aún así, cuando la noticia apareció en los periódicos, se extendió una atmósfera general de duelo. Kokovtsov esperaba que se hubiera marchado con algo de consuelo por las lágrimas de tantas personas. Aunque estaba retirado, se siente el vacío que deja este gigante. Stolypin, que había iniciado su carrera bajo la tutela de Witte, parecía sentir una profunda ausencia por su muerte. Se siente aún más su falta ahora que ha partido quien me guiaba ocasionalmente por carta incluso durante la guerra. Aunque se oponía a la guerra en sí. Como señalaba Stolypin, Witte se manifestó contra la guerra hasta el momento en que estalló. Aunque no debió ser fácil oponerse al conflicto siendo él mismo quien había forjado la alianza con Francia décadas atrás, así lo hizo. Eso es muy propio de Witte. El hecho de que se opusiera a la guerra incluso negando sus propios logros era característico de las convicciones del primer ministro Witte. Moderado, pacifista, antibelicista, reformador progresista, defensor de la burocracia. Todas eran palabras que describían al ser humano llamado Witte. Antes de sellar completamente el ataúd, todos se acercaban uno por uno al cuerpo con los ojos cerrados para decirle unas palabras o rezar antes de volver a sus asientos. Aunque se asemejaba a un funeral ortodoxo, era estrictamente una forma de funeral del sur de Georgia. Finalmente llegó el turno de Kokovtsov, quien se levantó de su asiento y avanzó hacia el ataúd. Sergei Witte. Un reformador legendario que, contando con la confianza de dos zares, había condensado en 20 años las reformas centenarias que la empobrecida Rusia medieval había postergado. Un hombre competente tanto en asuntos internos como externos, que había preparado e implementado las reformas necesarias para el imperio en el momento oportuno. Alguien que hasta el final desconfió y trató de contener al zar, pero que finalmente lo reconoció a regañadientes. Y, un camarada y mentor en las regiones. Aunque no sabía qué decir ante el cuerpo ya sin vida, al enfrentarlo, los labios de Kokovtsov se abrieron naturalmente. El pueblo imperial está aclamando la guerra. Me pregunto si te habrías llevado las manos a la cabeza de haberlo escuchado. Por un momento pensó si habría muerto por la ocupación de Constantinopla, pero como había estado enfermo desde antes, probablemente no fue esa la causa. Estamos ganando la guerra. Aunque morirán muchísimos más de ahora en adelante, no habrá las secuelas posteriores que tanto te preocupaban. Cuando el pueblo es tan favorable a la guerra, esto también se convierte en impulso para conducirla. Con este ambiente, el imperio no se dividirá ni se empobrecerá después del conflicto. No sé si estoy haciendo las cosas tan bien como tú. No soy un hombre lleno de convicciones como lo eras tú. A diferencia de Witte, quien siempre rebosaba de certeza y transmitía confianza a todos los que lo seguían, Kokovtsov no se consideraba a sí mismo una persona tan brillante y de voluntad firme. Él no podía liderar los cambios como Witte, solo podía tratar de seguir el ritmo de los tiempos. Sin embargo, amaré a este país tanto como tú. Sergei Witte, el hombre que amó a Rusia más que nadie. Kokovtsov hizo la señal de la cruz con una última resolución firme.
De vuelta en su asiento delantero, mientras intentaba disipar la persistente melancolía, el ministro Stolypin pronunciaba sus últimas palabras. A través de esta guerra, he aprendido una vez más. Que para ganar una guerra enorme, uno debe abogar por la paz mientras engaña a todos, conteniendo el aliento como lo hizo el primer ministro. De hecho, usted se preparó para la guerra más que nadie. Sí, con esta ocasión me convertiré en pacifista. De ahora en adelante, viviré usando la máscara de moderado siguiendo su ejemplo. Pero no olvidaré. Que toda reforma finalmente se reduce a pistolas y espadas. Fue un error sentarse en la primera fila. Toda la tristeza de hace un momento se desvaneció y Kokopsov solo deseaba marcharse del lugar. No podía entender cómo este sujeto se volvía más retorcido con la edad, pero supuso que el zar no lo despedía porque era muy competente. Stolypin bajó y ahora era el turno de los generales retirados que habían sido cercanos al primer ministro Witte. Primero, el héroe de guerra Sergei Tukovsky avanzó con dificultad apoyándose en su bastón. Y entonces, sonrió burlonamente. Aunque otros no lo percibieron, Kokopsov, sentado en primera fila, lo vio claramente. Te lo dije. Que llegaría el día en que ese Brusilov cabalgara por el campo de batalla masacrándolos a todos. ¿Qué? ¿Corrupción en los nombramientos? ¿Conexiones académicas y regionales? Ve al infierno y pregúntales a los boches por qué vinieron todos de una vez. Kokopsov cerró los ojos después de escuchar hasta ahí. Hoy más que nunca, sentía admiración por aquel que había levantado el imperio junto a semejantes personas. Aunque las fuerzas aliadas anglo-francesas finalmente no obtuvieron Gallipoli, me rindo. Todos, bajen las armas. Con la caída de Constantinopla, la resistencia del ejército otomano se volvió insignificante. Las tropas de Mustafa Kemal depusieron las armas sin oponer resistencia. En junio, Italia, al observar la caída del Imperio Otomano, pareció experimentar un cambio de postura y repentinamente declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. Como consecuencia, el Imperio Dual se vio forzado a dispersar sus fuerzas en tres frentes. El frente serbio, el frente rumano-ruso y el frente italiano del Isonzo. En julio, cuando el África del sudoeste alemana sucumbió ante el general británico Louis Botha, prácticamente todas las principales colonias alemanas en el extranjero quedaron bajo el control de la Entente. Concesiones, puertos, islas, colonias. Por más ocupado que estuviera el frente occidental y por más que se expandieran las zonas de guerra, Gran Bretaña y Francia fueron apropiándose sistemáticamente de los frutos del imperialismo alemán. En agosto, Alejandro I del Reino de Serbia envió emisarios especiales a las principales potencias de la Entente para solicitar negociaciones. Gracias a que Italia había abierto el frente del Isonzo, Serbia vislumbró esperanzas de recuperar su territorio y deseaba aprovechar esta oportunidad para garantizar el botín de posguerra. Si nos garantizan el territorio de posguerra hasta Banat, Baranja, Srem, Eslavonia, Bosnia-Herzegovina y Dalmacia Oriental, intentaremos empujar al Imperio Dual. Bueno, prometer no es difícil. Sí, de acuerdo, inténtenlo. No diga tonterías. Deberían estar agradecidos de que Bulgaria no haya apuñalado a Serbia por la espalda todavía. Aunque Gran Bretaña dio su aprobación, Francia se mostró reticente y, sorprendentemente, Rusia se opuso a tomar una decisión inmediata, por lo que la propuesta de negociación de Alejandro I fracasó. Serbia no pudo insistir más, ya que si no fuera por la ocupación rusa de Constantinopla, Bulgaria habría invadido Serbia hace tiempo. Septiembre. Los cuarto y segundo ejércitos franceses se concentraron en Champagne. Alemania, que había estado observando meticulosamente los movimientos de tropas, también desplegó su tercero ejército. 27 divisiones francesas y 19 divisiones alemanas. La diferencia con respecto al pasado era que ambos bandos habían preparado tal cantidad de tropas a pesar de tener soldados desplegados en trincheras desde el Mar del Norte hasta Suiza. Mientras se manifestaban señales de que otra gran batalla estaba a punto de estallar en el frente occidental. ¿Por qué las formaciones de estos bastardos se ven un poco extrañas? Toma fotografías rápido antes de que lleguen los aviones enemigos. Haz girar la cámara, rápido. Ah, entendido. Maldición, si nos adentramos más nos derribarán. Era una época en que los aviones de reconocimiento surcaban constantemente el cielo, pero la tecnología para derribarlos era insuficiente.
Era una época en que los pilotos de reconocimiento combatían con pistolas a miles de pies de altura, así que no resultaba difícil reconocer al enemigo inmóvil mientras no se adentraran demasiado. Después de varios reconocimientos sucesivos, los alemanes llegaron a una certeza. Los eslavos vienen. En este momento en que Francia golpeaba Champagne, Rusia, que había derrotado a los otomanos, también se dirigía hacia ellos. Capítulo 88. Mientras los búnkeres de hierro, BG-0, posiciones defensivas, se multiplicaban y las trincheras se convertían en sistemas cada vez más fortificados a lo largo del frente, el cuartel general trasladó su posición a Varsovia. Era un movimiento que revelaba inequívocamente dónde pretendían concentrar su poder. Cuando el jefe del Estado Mayor ruso Alexei Kuropatkin llegó a Varsovia, ya había un hombre esperándolo. Y no solo esperando, este hombre se atrevió a enfrentar al comandante supremo tan pronto como se encontraron. General, ¿ha ordenado preparar una ofensiva en el frente noroccidental? Si no ha perdido el juicio, seguramente debe haber enviado las órdenes equivocadas. Lo has leído correctamente. Vamos a concentrar tropas y empujar la línea del frente en Bydgoszcz. Román Kontrachenko, quien había demostrado una extraordinaria capacidad defensiva como comandante en jefe del grupo de ejércitos del noroeste durante el último año, no pudo contener más su indignación. Durante un año me he arrastrado como un perro, intentando minimizar el número de bajas bajo mi mando. He trabajado incansablemente para que puedan vivir como seres humanos incluso en estas trincheras infernales. Y ahora me dice que debo sacrificar todos esos esfuerzos míos y de mis subordinados en una ofensiva sin sentido. Por mucho que el cuartel general desconociera las realidades de las operaciones de campo, esto era inadmisible. Si los generales que comandaban simultáneamente el ejército y la marina imperial tuvieran un mínimo de conciencia, jamás propondrían semejante plan ofensivo. Yo, me niego a hacerlo. Si desea dar una orden de suicidio colectivo así, destitúyame y discútalo con el general Brusilov. Román. Él tampoco permitiría que nuestros hombres perecieran en vano bajo las balas enemigas. No sé si usted aspira al rango de mariscal imperial, pero yo... Hagan. Kuropatkin golpeó la mesa donde estaba desplegado el mapa, impidiendo que Román terminara su frase. Los ayudantes y oficiales del Estado Mayor presentes no se atrevieron a intervenir ni a detenerlos, conteniendo la respiración mientras los dos hombres se sostenían la mirada durante un tenso momento. Kuropatkin fue quien rompió el silencio. Román. ¿Crees que el cuartel general propuso este plan ofensivo porque todos están obsesionados con los ascensos y corrompidos por la política? ¿O es porque me consideras un burócrata militar del que todos murmuran? Maldita sea, ¿acaso ves al cuartel general como el verdadero enemigo del frente? No puedes simplemente obedecer como Ivanov. Observa al general Mexmontan. ¿Acaso los finlandeses desobedecen órdenes? ¿Acaso los armenios vienen a Varsovia a causar problemas como tú? Todos acatan y se preparan para la ofensiva. Contrario a la suposición de Román de que era típico de la retaguardia tratar de controlar el frente sin conocimiento de causa, en las palabras de Kuropatkin ya se traslucía la certeza de que este plan ofensivo es un desastre. Solo entonces Román comprendió las verdaderas intenciones del cuartel general. Usted sabía que no debíamos realizar esta ofensiva. ¿Crees que llegué a jefe del Estado Mayor sin ser un héroe de guerra por nada? ¿Quién no sabe que abandonar las trincheras ahora significa muerte segura? Hoy, exactamente un año después del inicio de la guerra en 1914, todos lo comprenden. En las trincheras, quien sale es un necio y quien ataca está destinado al fracaso. Es imposible que el cuartel general desconozca esta simple verdad. Entonces, la batalla aérea de hace poco, Yuri Hilser, recién egresado de la escuela de vuelo, se convirtió en as en una semana. Todo el resto de la unidad pereció. Maldición, ¿cómo es posible que un novato recién graduado se convierta en as 2 semanas después de llegar al frente? Esto solo podía significar una cosa. Rusia se había involucrado en combates aéreos sin propósito. No se limitaron a interceptar aviones de reconocimiento y contener aeronaves enemigas, sino que entablaron combates directos en espacio aéreo hostil. Fue una operación innecesaria. Exactamente como el ejército imperial que ahora pretende abandonar las trincheras. Hay acciones que deben ejecutarse aunque nos repugnen, porque el otro lado lo exige. No era la mezquina política del cuartel general. Era parte de una estrategia más amplia.
¿Qué demonios ha sucedido en la retaguardia? Hablaré con el zar. No, si el general Dukovsky intercediera. Por favor, deja de decir insensateces. Y no mancilles el honor de alguien que está en sus últimos días. Ni siquiera Román podía detener esta ofensiva. Porque esto no respondía a ambiciones personales ni luchas internas de poder, sino a un acuerdo entre naciones. Si no quieres ensuciar tus manos, no lo hagas. Lo haré yo mismo. Tanto Kuropatkin como Román lo comprendían. No solo ellos dos, sino hasta los oficiales superiores del Estado Mayor reunidos allí conocían lo que debían saber. No debían realizar la ofensiva. Porque era imposible tomar Berlín incluso si el grupo de ejércitos del noroeste resucitara de entre los muertos. Incluso si duplicaran las tropas allí, incluso si el general Brusilov empleara tácticas milagrosas, la idea de penetrar en territorio alemán era completamente descabellada. Sin embargo, debían hacerlo. Era el acuerdo entre Kokovtsov y Kitchener, y la razón por la que los jóvenes franceses estaban pereciendo en Champagne. Aún después de comprender en cierta medida la situación, Román reiteró sus palabras anteriores, casi en tono suplicante. No existe manera alguna de detenerlo, general. Regresa de Bigotsk. No era la voluntad del cuartel general, sino las exigencias de las fuerzas aliadas anglo-francesas. Debían someterse a las demandas de esos malditos aliados. Por más que Román se hubiera convertido en la principal autoridad en ingeniería militar desde la guerra ruso-japonesa, no tenía el valor de persistir en su desobediencia. Si lo hacía, el jefe del Estado Mayor Kuropatkin parecía dispuesto a comandar personalmente a los soldados hacia su muerte. Una ofensiva que nadie en el frente oriental anhelaba. Quizás incluso los alemanes que sobrevivían día tras día en las trincheras del otro lado tampoco deseaban esta batalla. Me prepararé. Los que portan las armas no desean luchar, pero los que observan son quienes presionan el gatillo. Así era la guerra por naturaleza. Después de un año, Europa no solo no se había apaciguado, sino que el fuego se había propagado con mayor intensidad. ¿En qué situación se encontraban entonces aquellos que se mantenían al margen de este enorme caos? Europa, que desde la era colonial había exportado todo, desde lo militar hasta lo institucional, cultural, productos manufacturados y tecnología, ahora paradójicamente importaba de todo el mundo. Naturalmente, esto equivalía a un auge económico mundial, excluyendo a Europa. Solo fabrícalo. Simplemente fabrícalo. Todo lo que produzcas se venderá si le pones una etiqueta de suministros militares. ¿Riesgo de entrega? Ahora ellos vendrán a nuestros puertos y se lo llevarán por cuenta propia. Aunque Woodrow Wilson había abogado por una neutralidad imparcial y los U-Boats habían hundido el Lusitania causando incluso víctimas civiles estadounidenses, Estados Unidos planeaba mantener su no beligerancia hasta el final. Porque esta nación ya había alcanzado el éxito con su mera neutralidad. Las exportaciones, que ascendían a 2.600 millones de dólares en 1913, se duplicaron en 2 años y continuaban en ascenso. A pesar de que el año anterior habían suspendido la actividad bursátil durante 4 meses debido a una guerra distante, las acciones estadounidenses establecían récords históricos cada día. Nunca antes el Made in USA había gozado de tanto prestigio. Así que por más que Inglaterra y Francia suplicaran su entrada en la guerra y los miraran con desdén por limitarse a obtener beneficios. ¿Por qué deberíamos? Si solo observando, todo se vende tan bien. Vaya, Francia importando alimentos. Ese país con las mejores tierras de cultivo de Europa Occidental. Participar en la guerra carecía de sentido. Todo el nuevo mundo estaba embriagado por la lluvia de dinero. La afluencia de capital era tal que incluso cuando el gobierno anunció una política de impuestos sobre ganancias excesivas, los capitalistas asintieron con aprobación. De manera análoga, aunque a menor escala, Asia Oriental también experimentó este auge económico. En particular, Asia Oriental se benefició de esta prosperidad a pesar de que el imperio de Corea y Japón participaban en la Gran Guerra. Japón obtuvo considerables privilegios al unirse a la Entente. Voluntariamente hundieron el SMS Kaiserin Elizabeth y obtuvieron autorización de Rusia para avanzar en la provincia de Shandong, y posteriormente, junto con la flota del Lejano Oriente, conquistaron las Islas Marianas, Carolinas y Marshall.
Aunque habían experimentado el terror del aislamiento internacional cuando incluso Gran Bretaña rompió su alianza, gracias a esta guerra resurgieron en la comunidad internacional como miembros plenos de la Entente. No fue en vano que el Imperio japonés desplegara tropas hasta Europa. Además, se esmeraron al máximo para no desperdiciar esta oportunidad excepcional. La Cruz Roja recluta enfermeras para el despliegue. Otra exitosa escolta del buque Ibuki a las fuerzas imperiales australianas, AIF. El ejército japonés interviene en la rebelión de Singapur británica. Sin involucrarse excesivamente, pero asegurándose de no perderse nada. Se esforzaron por mantener su presencia en la comunidad internacional. ¿Y el dinero obtenido con los beneficios de guerra? Casi todo se está liquidando. Pasaba directamente por el Tesoro Nacional y volvía a salir. El gabinete liderado por el primer ministro Okuma Shigenobu, reconocido por su experiencia en política financiera y su capacidad en diplomacia y política fiscal, tuvo que reunir cada centavo para saldar primero los bonos de la guerra ruso-japonesa a Inglaterra y Estados Unidos. Aunque la suma no era elevada debido al fracaso en la venta de bonos, el gobierno japonés de la época carecía de capacidad para afrontar las deudas. Si este boom de guerra continúa por un año más, no, 2 años. Si finalmente nos liberaremos de los déficits financieros. La guerra ruso-japonesa, emprendida para escapar de la explotación de las potencias occidentales y avanzar hacia un imperio colonial. Aunque la derrota de entonces había sumido nuevamente a Japón en un profundo sentimiento de fracaso y frustración, la guerra europea fue un acontecimiento que les insufló nuevas esperanzas. Esto trascendía el mero beneficio económico del boom. El hecho mismo de que los asiáticos estuvieran ayudando a los europeos a ganar la guerra constituía el mejor material propagandístico para la prensa y el gobierno. Y la mejor noticia para ellos. ¿Qué hay de Rusia? Es evidente por cómo nos permitieron avanzar hasta Qingdao. Somos indudablemente países aliados luchando juntos contra Alemania. La guerra europea había roto el esquema que parecía confinar a Japón permanentemente a sus islas desde que Rusia se había establecido definitivamente en el lejano oriente. Después de todo, cuando se tiene un enemigo común, el pasado puede olvidarse fácilmente. Rusia también estaba dispuesta a permitir el avance japonés en China, ya que no tenía nada que ganar generando fricciones con Japón mientras estaba absorta en asuntos europeos. Y observando cómo estos dos países se volvían rápidamente aliados en solo un año, cierto país peninsular. Japón avanzando hacia el continente. ¿El gobierno general del lejano oriente lo permite? ¿No estaremos en grave peligro si estos dos países se hacen amigos y nos quedamos aislados? Debemos enviar más tropas a Europa que el imperio japonés. Solo así podrá sobrevivir nuestra patria. Se volvieron aún más fervientes en el reclutamiento de tropas. Si bien Japón podía beneficiarse ampliamente del boom de guerra gracias a su poder industrial y tecnológico de nivel medio para la época, su mercado interno había alcanzado economías de escala y la proporción de agricultura en la industria había descendido al 70%. El Imperio de Corea, este país al que todavía le quedaba mejor el nombre de Joseon que el grandilocuente título de imperio, no estaba en condiciones de disfrutar de tal auge. Sin recursos, sin poder industrial, y sin capacidad para expandirse al extranjero mientras las potencias imperialistas estaban distraídas. Así que tanto los monárquicos como los constitucionalistas reúnan más tropas. Se anuncia que la Asamblea ha aprobado hoy la ley de reclutamiento. ¿No tienes trabajo? ¿Tienes deudas? ¿Quieres ganar algo de dinero? Toma un rifle y súbete al tren ahora mismo. Nadie se oponía al reclutamiento y al envío de tropas. Al igual que Suiza en la Edad Media mantuvo su estado expandiendo el mercenariado como empresa nacional, Joseon también se preparó para enviar más tropas de las que Rusia solicitaba. De todos modos, una vez transferida la autoridad de mando y control, el ejército ruso se encargaría del armamento y el entrenamiento. En una era en que Europa lo absorbía todo, este país no tenía nada. Lo único que poseía era mano de obra. Por lo tanto, su única exportación también tenía que ser personas. Capítulo 89. Si alguien me preguntara cuál es el mejor aspecto de la apertura del Mar Negro, tengo la certeza de poder elegir uno sin dudar. Vaya, ¿quién hubiera imaginado que llegaría a ver un día así? La Gran Francia importando tanta comida de nuestro país.
Aunque no es sorprendente que Inglaterra sea un reconocido importador de alimentos, jamás pensé que Francia también importaría toda clase de productos. Desde trigo, cebada y centeno, hasta soja, avena y maíz. A diferencia de las frutas y verduras, todos estos son productos fáciles de almacenar a largo plazo, por lo que los alimentos guardados desde el año anterior están saliendo de los almacenes de manera sistemática. Es comprensible que cuando la economía se desploma, lo que más preocupa son los precios de los alimentos, y somos el único país entre los aliados donde estos no se han disparado. Aún así, tuvimos que fortalecer el sistema de compras gubernamentales para mantener los precios estables. Si hubiéramos utilizado fondos de bancos estatales, incluyendo el Banco de Tierras Agrícolas, para las compras, habríamos enfrentado también una crisis financiera en las empresas estatales. Como señala Kokopsov, además del problema de los fondos, no solo se trataba de evitar la destrucción del mercado que tanto costó crear, sino que también resultaría complicado controlar todos los productos en manos de decenas de millones de ciudadanos imperiales. Finalmente, el año pasado solo realizamos compras en algunas regiones y dejamos el resto al mercado libre, lo que resultó en una caída generalizada de los precios de los alimentos. Afortunadamente, en 1915, este año, llegó la primera hambruna nacional en 24 años. De lo contrario, podríamos haber presenciado una verdadera oleada de quiebras agrícolas. De repente, me reí con ironía ante esta situación absurda. No tiene gracia. Cuando era príncipe heredero, cientos de miles morían durante las hambrunas, y ahora nos alegramos de que haya una. Dicen que esta es la lógica de la economía de libre mercado, pero me pregunto cómo es posible que la misma hambruna pueda tener efectos completamente opuestos. Han transcurrido 20 años desde que me convertí en zar, y los alimentos siguen siendo el principal producto de exportación de este país. No importa cuánto se desarrolle la industria, la región de Chernozem, Tierra Negra, en Ucrania y la zona junto al Mar Negro son áreas donde basta con sembrar semillas para poder exportar en otoño. Aunque no todas las zonas son así, el Chernozem que se extiende desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico es demasiado extenso como para ser obstaculizado por unas cuantas fábricas. Incluso en la era moderna, las meras señales de clima anormal en la región de Chernozem hacen fluctuar los precios mundiales de los cereales. Eso lo dice todo. Por supuesto, no nos limitamos a exportar alimentos. Inglaterra casi tuvo que cambiar su gabinete debido a la escasez de proyectiles, y Francia está aumentando drásticamente la proporción de artillería en su organización debido a la brutal guerra de trincheras. A pesar de estar también en guerra, podemos exportar los suministros excedentes al frente occidental a través del Mediterráneo. Sin embargo, no estamos como Estados Unidos, que está obteniendo ganancias extraordinarias por la guerra. Diría que solo estamos reduciendo el déficit y contribuyendo a la fuerza militar de nuestros aliados. Pero desde la perspectiva del imperio, el beneficio de estar conectado con el mar residía más en las importaciones que en las exportaciones. Dado que Rusia había destinado el dinero ganado por la exportación de trigo y cereales desde mediados del siglo XIX directamente a importaciones de bienes de consumo, después del bloqueo del Mar Negro, los precios de todo, desde artículos cotidianos hasta artículos de lujo, se dispararon. Si bien era una oportunidad para impulsar la producción doméstica cuando no había alternativa, esto también tenía limitaciones evidentes. Un imperio tan vasto no puede producirlo todo internamente. En cualquier caso, es un alivio que el Mar Negro esté abierto. Si no fuera por el Mar Negro, jamás habría autorizado una ofensiva en Polonia, ni aunque me hubieran puesto un cuchillo en el cuello. Ahora que podemos respirar en los asuntos internos, es momento de mirar hacia el exterior. La ofensiva de Vygotsк del comandante Román Kontrachenko ha comenzado. Según tengo entendido, se opuso a la ofensiva, pero parece que Kuropatkin no reemplazó al comandante de la operación. Y junto con las noticias de la ofensiva de Román, el general Ivanov ha emprendido una gran retirada en Tarnow. Son los alemanes. Los alemanes han aparecido en territorio austrohúngaro. Parece que Alemania tampoco tenía intención de permanecer inactiva. Era la ofensiva enemiga de Gorlice-Tarnow. Ostrava, la ciudad más próxima a Rusia en territorio checo. Tras la apertura del frente de Lisonzo por parte de Italia, Ivanov contemplaba avanzar hasta Ostrava si las circunstancias lo permitían. Sus motivos eran sólidos. Los frentes de Serbia e Isonzo se encontraban en extremos opuestos de la posición del ejército de Ivanov.
Consideró que el enemigo tendría dificultades para reagruparse y contraatacar en poco tiempo, así que incluso si asumía ciertos riesgos, no existía un gran peligro de sufrir pérdidas significativas. Sin embargo, Sendorf, mediante métodos desconocidos, logró convencer al jefe del Estado Mayor alemán Falkenhayn, y las tropas alemanas aparecieron en el sur. Y no en pequeño número. Se cree que el comandante enemigo actual es August von Mackensen, pero ahora que han llegado los alemanes, el mando podría haber cambiado. Las tropas siguen aumentando. Se estima que podrían alcanzar 1,6 millones. Están locos. Que hayan llegado hasta aquí, ¿en qué están pensando? Es improbable que Alemania disponga de tanta holgura en su situación de tropas. En el frente occidental se libraban batallas a nivel de cuerpo de ejército casi a diario, y la ofensiva de Román tampoco era de escala menor. Aunque aquí la guerra de trincheras sea menos intensa, esto es excesivo. Solo podía tratarse de un punto de ruptura o un empuje del frente. No había otra alternativa. Si se tratara simplemente de empujar el frente, el objetivo sería presionar la parte inferior del frente polaco para evitar que la parte superior penetrara profundamente. Y si fuera un punto de ruptura, lanzarían una ofensiva demoledora. En cualquier caso, Ivanov no tenía intención de retroceder más allá de esta posición. Aunque el imperio austrohúngaro, al igual que Rusia, podía movilizar 10 millones de hombres, esa cifra era literalmente una estimación que ignoraba la realidad. Recientemente, el jefe del Estado Mayor Kuropatkin y el primer ministro Kokovtsov, quién sabe qué habrían recibido de Inglaterra y Francia, pero actuaban como si realmente fueran a movilizar esos 10 millones. Gracias a eso, Ivanov estaba convencido de que, aunque no en calidad, al menos en números no estaría en desventaja. Contacta con Varsovia. Solicita más tropas. Entendido. Originalmente, el grupo de ejércitos del suroeste de Ivanov se enfrentaba a los ejércitos segundo, tercero, cuarto, séptimo y décimo primero de la doble monarquía. 5 a nivel de ejército de campo. Desde mayo habían estado atacando con frecuencia, pero pensó que era por Constantinopla, y solo hoy, con la incorporación de las tropas alemanas, quedó claro que no estaban simplemente golpeando la línea defensiva. Debemos solicitar todo lo disponible. Ametralladoras, cañones. No, mejor traigamos todos los cuerpos siberianos y cuerpos de Turquestán que quedan en Varsovia. Con eso deberíamos poder hacerles frente. ¿Es prudente traer tantas tropas mientras el comandante Román está en ofensiva? No importa. Varsovia está rebosante de tropas. El Estado Mayor de Varsovia controla el enorme frente enviando tropas de manera flexible desde el mar Báltico hasta el frente rumano. Esto implica, naturalmente, que mantienen una inmensa reserva de tropas que no están participando en la línea del frente. Si traemos los cuerpos siberianos y de Turquestán que están en Varsovia, no deberíamos retroceder. Entonces no solo reforzarían los tercero, cuarto, octavo, noveno y décimo primero ejércitos que habían disminuido en número, sino que superarían su fuerza inicial. Decenas de divisiones están librando feroces batallas en Artois y Champaña en el frente occidental. Aquí correrá más sangre. Aquí se estaban concentrando más tropas que la suma de esas dos batallas. Era un enfrentamiento de una escala que solo Rusia y el Imperio Austrohúngaro podían realizar. Román y Sidorovich Kontrachenko había estado estudiando incesantemente los futuros campos de batalla desde su época como director de la Escuela de Ingenieros Militares tras la Guerra Ruso-Japonesa. En campo abierto, lo más efectivo es cavar, construir posiciones de ametralladoras y disparar al enemigo que se aproxima. Esta era prácticamente una regla inmutable desde el momento en que una sola ametralladora podía proporcionar el poder de fuego de una compañía completa. De igual manera, para atravesar las trincheras enemigas o posiciones defensivas, solo quedaba arrastrarse o cargar sin importar la formación. ¿Pero es esa realmente la mejor opción? En el campo de batalla no solo se puede defender todos los días, inevitablemente habrá momentos en que sea necesario salir de las posiciones y avanzar hacia las líneas enemigas, pero ordenar que avancen con un solo rifle confiando en la suerte, llamando a eso doctrina. Román no podía aceptarlo. No, no podía convencerse a sí mismo. Esto es suicida. Es ineficiente. Es simplemente una locura. Al menos un comandante debe establecer objetivos claros y adoptar el mejor método para cumplir el propósito.
¿En qué se diferencia un comandante de un adivino gitano si lo deja todo a la suerte? Sin embargo, a pesar de sus extensos esfuerzos e investigaciones, Román no había podido encontrar una respuesta satisfactoria. Y entonces estalló la Gran Guerra. Al principio, la caballería del general Brusilov dominaba los campos de batalla. Los enfrentamientos surgían por todas partes antes de que se formara el frente, y la caballería del general nunca daba tiempo al enemigo para prepararse. Pero finalmente, la guerra de trincheras se llevó incluso la ventaja de la movilidad de esa caballería. Ahora Román tenía que dar una respuesta como comandante, para bien o para mal. ¿Cómo se pueden romper esas guerras de trincheras? En otras palabras, ¿qué forma tiene un campo de batalla donde no se establece la estructura de la guerra de trincheras? Y, irónicamente, la respuesta estaba en un lugar que nunca habría podido conocer antes de la guerra. Una batalla a gran escala donde no hay tiempo para que se establezca la guerra de trincheras. El momento en que se rompe un campo de batalla donde la defensa es extremadamente ventajosa es solo cuando no hay tiempo para defender. Al igual que cuando dos unidades de infantería chocan en la época medieval y se desarrolla una batalla campal, un campo de batalla donde no se establece la guerra de trincheras es solo cuando chocan fuerzas tan enormes que no se pueden detener simplemente con unas cuantas trincheras cavadas. Es decir, en las batallas a gran escala, las trincheras en cierta medida no se establecen. Román también lo sabía. Esto nunca podría ser la respuesta definitiva a la guerra de trincheras. Sin embargo, era más eficiente lanzar un ataque con fuerzas a nivel de cuerpo de ejército o ejército de campo que con una sola división mediocre. Esta era la razón por la que Román se había opuesto tan firmemente a la orden de ofensiva de Kuropatkin. Si lanzaban una ofensiva ahora, definitivamente no terminaría con solo 10 o 20 mil muertos. Y una vez iniciada la ofensiva, no se podría detener simplemente porque alguien lo deseara. Las doctrinas detalladas se podían ajustar. Se podría aumentar el número de francotiradores durante el avance para neutralizar las ametralladoras enemigas, o bombardear lo suficiente para sumir el campamento enemigo en el caos. Pero ni siquiera el gran Román podía cambiar la naturaleza fundamental del combate. Un número monstruoso tendría que morir. No, tendrían que hacerlos morir. Porque era la única forma de eliminar al enemigo atrincherado. ¡Qué mierda! Una verdadera mierda. Desde ayer, 2.500 piezas de artillería estaban ejecutando un bombardeo preliminar de hasta 100.000 proyectiles por hora. La respuesta del enemigo aún no era significativa, pero seguramente ellos también sabían que pronto vendría una ofensiva. Mayor General Kornilov. ¿Estás al mando de la vanguardia nuevamente? Así es. Una posición crucial. Como cuando explota una granada y la cabeza es la primera en volar, la vanguardia en una ofensiva siempre es aniquilada. Aún así, Kornilov no pronunció ni una palabra al respecto. Esto no terminará con solo una o dos divisiones siendo barridas como de costumbre. Aunque Kornilov tampoco sabía cómo se desarrollaría esta batalla, el incesante rugido de la artillería sugería que no sería un enfrentamiento sencillo. La proporción de bajas también será la peor. Las vidas de nuestros soldados se intercambiarán por unos cuantos proyectiles y los cadáveres colgarán del alambre de púas como camisas en un tendedero. ¿Tanto así? Probablemente más. Eso es lo que significa romper esta guerra de trincheras. De hecho, en la historia original, en batallas donde luchaban decenas y cientos de miles como la batalla del Somme o Verdún, la guerra de trincheras se rompía temporalmente. No fue casualidad que desde 1916, cuando ambos bandos se percataron de esto, aumentaran las tropas desplegadas en cada batalla. Aunque no conociera este futuro, Román sabía instintivamente mejor que nadie que la siguiente fase de la guerra de trincheras sería una guerra de desgaste extrema. Una guerra de desgaste extrema. Una batalla donde gana quien resista hasta el final consumiendo las tropas y recursos disponibles. Pensándolo bien, es una guerra muy democrática. ¿Será que como son países que implementan el sistema electoral, hasta la guerra es democrática? Román no pudo contener su risa amarga. Sí, es el mismo principio. Así como en época de elecciones gana el diputado de la Duma que recibe más votos, aquí también vencerá el lado que tenga más tropas supervivientes. Porque esa locura es lo que él está a punto de ejecutar. Cuando cese el bombardeo al mediodía, avanzarán. Exactamente 3 kilómetros.
No sé si seguirán vivos allí, pero no necesitan avanzar más. Otras unidades tomarán el relevo de la vanguardia. Nos veremos allí. Bien, que nos veamos con vida. Aún así, Román tenía que hacerlo. Porque era la orden del Estado Mayor General, lo que el zar deseaba. Un comandante egoísta que ordena morir mientras desea que sigan vivos. Realmente no podía evitar sentir un sabor amargo en la boca. Capítulo 90. Cuando Román propuso como solución incompleta a la guerra de trincheras destruir la utilidad de las trincheras mediante una guerra de escala abrumadora, Nikolai, quien anticipaba un horror en el frente oriental comparable al del frente occidental, había propuesto desde hace tiempo nuevas armas como solución. Aunque carecía de conocimientos de ingeniería y no sabía mucho sobre armamento, se enorgullecía de tener al menos algunos conocimientos útiles para la guerra de trincheras. Sin embargo, no tomó mucho tiempo para que esta ilusión se desmoronara. Entonces, ¿está diciendo que pongamos blindaje en los tractores? Dejando de lado si el motor puede soportarlo, ¿no sería inútil para el reconocimiento? No, no es para reconocimiento. Es para destruir las posiciones de ametralladoras enemigas. Entonces tendría que resistir no solo las ametralladoras sino también los proyectiles, Su Majestad, a menos que instalemos un motor de tren, no puede soportar el peso de tal blindaje. El chasis del tractor mismo no resistiría. Por más alto que sea el poder del zar y por más solemnes que sean sus órdenes, en los albores del siglo XX, una era de transición tecnológica, las nuevas armas no se crean tan fácilmente. Así que incluso cuando Nikolai, frustrado por la lenta velocidad de desarrollo, se reunía directamente con los ingenieros para dar consejos, ¿la torreta tiene que rotar? Me parece que sería más eficiente simplemente montar una ametralladora. Si pesa más de 10 toneladas, podría perder toda utilidad en el campo. Este enorme tractor blindado jamás podrá atravesar el barro. Un avión con ametralladora pierde drásticamente su maniobrabilidad. Es más ventajoso instalar globos con redes para la defensa urbana. Aunque el zar proporcionaba ideas innovadoras como un tractor con blindaje y torreta giratoria, el ejército no podía ver la utilidad de tales armas. Un vehículo no se detiene ni con uno o dos disparos, así que es la mejor arma de reconocimiento. ¿Por qué querría poner un arma de reconocimiento al frente? En cuanto al suministro, honestamente, es más barato usar carros tirados por caballos que fabricar vehículos. En pendientes pronunciadas, ambos necesitan ser jalados con cuerdas. Si realmente se necesita mover rápidamente a un pequeño número de tropas en primera línea, basta con organizar una unidad de ciclistas. Limitaciones de la época, limitaciones tecnológicas, diferencias en doctrina, experiencia y conocimiento. Los desarrolladores de armas y los oficiales militares no estaban tratando de desobedecer las órdenes del zar para hacer las cosas a su manera. Instrucciones para el desarrollo de armas y preparativos contra bombardeos aéreos enemigos, esto definitivamente se refiere al dirigible del conde Zeppelin. El zar debe haber tenido esta idea después de ver los dirigibles alemanes. Entonces hagamos también dirigibles. Más grandes y mejores. Como vuela solo por flotabilidad sin necesidad de sustentación continua, también permite bombardeos precisos. Esto debe ser sin duda el bombardeo aéreo de próxima generación del que hablaba el zar. Así era simplemente la época. Cuando el zar decía viene la era de los bombardeos aéreos. Los desarrolladores rápidamente investigaban incluso en países vecinos, buscando y tratando de desarrollar armas capaces de bombardeo aéreo. Naturalmente, Nikolai no deseaba el desarrollo de dirigibles, pero cuando poco después del inicio de la guerra los dirigibles alemanes comenzaron a bombardear Alsacia, Lieja, Allenstein, París e incluso Varsovia, la Fuerza Aérea del Ejército se entusiasmó secretamente con la producción de estos dirigibles. Quizás Nikolai también tenía algo de responsabilidad en este desarrollo de armas. ¿De qué sirve tener el tanque T-34 que viene inmediatamente a la mente cuando se piensa en Rusia, si no conoces ni siquiera el nombre de una sola pieza dentro de ese tanque? El tractor blindado con torreta giratoria que quería el zar terminó siendo interpretado por sus subordinados como quizás el zar está fascinado con los acorazados y quiere torretas giratorias tipo Dreadnought. Así que finalmente, mientras la guerra se acercaba, Nikolai tuvo que admitir. La capacidad tecnológica de este país es basura. A pesar de tener muchos físicos, químicos e ingenieros famosos y un alto nivel de ciencia básica gracias al apoyo continuo, la capacidad industrial del país en sí era muy baja.
Las torretas giratorias eran todavía una tecnología usada solo en artillería naval, y en tierra solo se encontraban en fortificaciones. Igualmente, aunque había pasado bastante tiempo desde la aparición del motor diésel, su fiabilidad era terrible comparada con el motor de vapor. Entre un caballo que puede mover tropas siempre que no esté enfermo y un vehículo que queda inutilizable tan pronto como se atasca, no había necesidad de preguntar cuál era más confiable en el campo. Este choque con la realidad continuó durante el proceso de desarrollo de rifles. ¿Está diciendo que el cierre y apertura del cerrojo debe ocurrir automáticamente junto con la expulsión del casquillo? Así es. Ya existe el rifle Fedorov. Su desarrollador, Lord Vladimir Fedorov, incluso escribió un libro llamado Manual de Armas Automáticas sobre esto. Oh, es así. Entonces, ¿producción en masa? Sin embargo, el ejército ya rechazó su adopción debido a problemas de alimentación y retroceso. ¿De qué sirve un rifle que ni siquiera puede dar en el blanco? Para resolver esto, Lord Fedorov desarrolló incluso su propio cartucho sin pestaña de 6,5 milímetros, apartándose del cartucho estándar imperial de 7,62 milímetros, pero una munición específica para un solo rifle reduce su practicidad en el campo. Aunque Nikolai argumentaba que el rifle era el futuro de las armas de infantería, todas las armas de infantería del imperio durante los últimos 20 años habían sido el Mosin Nagant, variantes del Mosin Nagant, o nuevos modelos basados en el Mosin Nagant. El yugo arraigado del Mosin Nagant. Abandonar el Mosin Nagant que había sido adoptado como arma principal desde la generación anterior. Ni pensarlo. Considerando los costos de producción, tiempo de producción y suministro, además del tiempo necesario para que los soldados se familiaricen con las nuevas armas y desarrollen doctrina para su uso, el cambio de armamento no era en absoluto un asunto simple. Al final, el zar era un comandante, no un experto. Aunque podía ordenar batallas, no podía ejecutarlas, por lo que la participación de Nikolai en el desarrollo de armas también tenía sus límites. Por supuesto, esto no significaba que no tuviera ningún efecto. Hemos creado un arma blindada que puede girar y atacar al enemigo, tal como dijo el zar. Aunque pusimos una ametralladora en lugar de una torreta, como el artillero controla la dirección, no es diferente a una torreta giratoria. Más que un tanque, nació una especie de monstruosidad armada. Un primitivo 1BE con placas de metal soldadas y los asientos traseros y laterales modificados para montar ametralladoras. Aunque es muy difícil acertar con fuego automático incluso a 50 al menos hemos introducido un rifle capaz de fuego automático. Aunque era más cercano a una subametralladora que a un rifle, se introdujo el rifle Fedorov modificado con cargador extendido como arma de apoyo para llenar el vacío entre ametralladoras pesadas y ligeras. Un biplano cargado con ametralladora pesada y munición. En esta época donde las alas se están haciendo cada vez más cortas, incluso con la buena sustentación del biplano eso es imposible, así que en su lugar hemos desarrollado un caza con las armas fijadas al fuselaje. En combate, bueno, sería mejor dominar la posición superior, pero si es difícil, simplemente abriremos la ventana y lucharemos con pistolas. Cuando pidió armas fijas que se movieran con el avión en lugar de que el piloto y el artillero dispararan directamente, terminaron con armas montadas en la parte inferior del fuselaje. Los esfuerzos de Nikolai no fueron completamente en vano, pero al final no hubo armas revolucionarias que adelantaran la tecnología 20 años. Esto era porque lo que Nikolai recordaba era solo la efectividad, el uso y el rol de ciertas armas, no los detalles del proceso de desarrollo ni las numerosas tecnologías y diseños utilizados. Aunque se trataba del cambiante siglo XX, el ejército de esta época no era algo que pudiera ser manipulado tan fácilmente por alguien con conocimientos superficiales. Sin embargo, había cosas que definitivamente podía hacer. Si tenemos suficiente artillería, ¿realmente necesitamos apuntar al enemigo? Su Majestad, ¿qué quiere decir? ¿La artillería sin apuntar? No, Román. Piénsalo un poco más profundamente. ¿Cómo fue cuando la artillería disparó en el río Yalu? ¿Dispararon viendo directamente al enemigo? No. Simplemente confirmaron las coordenadas del enemigo y dispararon, ¿no es así? El alcance máximo de la artillería en esta época se acercaba a los 40 kilómetros.
Por supuesto, 40 kilómetros era el máximo para cañones de gran calibre, y era una distancia difícil de alcanzar incluso para el cañón francés de 75 milímetros, pero los cañones de tiro directo y la artillería media de cualquier país de la época no tenían mayor dificultad para golpear objetivos dentro de 10 kilómetros. Aunque todavía no existían obuses de 8 pulgadas remolcados por camiones, no había país que careciera de la tecnología para crear obuses de 155 milímetros, el tipo que los hombres surcoreanos conocían bien. Entonces, ¿por qué los cañones medianos de más de 105 milímetros, es decir, los excelentes cañones de 155 milímetros o 203 milímetros, no eran el armamento principal? No vieron razón para cambiar de los 75 milímetros, 76 milímetros, 78 milímetros. Claro, hasta ahora no había habido historia de batallas simultáneas a lo largo de decenas de kilómetros. Además, cambiar de nuevo cuando la moda de los calibres 70 milímetros ni siquiera tenía 20 años. Los países que aún no habían experimentado una gran guerra no podían comprender en absoluto esta necesidad. Por lo tanto, aunque tenían la capacidad tecnológica suficiente, nadie intentó este cambio en la artillería. Excepto Rusia. Imagina que la escala de la guerra se vuelve enormemente grande. No es una batalla de 10.000 o 20.000, sino de 100.000 o 1.000.000. En ese momento, ¿crees que la artillería apuntará individualmente a cada enemigo? No. Los comandantes simplemente marcarán lugares en el mapa y dispararán indiscriminadamente. No estoy seguro si entiendo correctamente, ¿está diciendo que deberíamos comandar la artillería como infantería en formación? ¿Disparar todos juntos a un área sin apuntar directamente al enemigo? Si lo pones así, sí. Para Nikolai, el cambio que era completamente factible en esta época y que traería grandes ventajas en el campo de batalla era la artillería. El siglo XX antes de la Gran Guerra. Mientras Francia se engañaba pensando que era la mejor artillería del mundo después de estandarizar su cañón de 75 milímetros, mientras Alemania se obsesionaba con la movilidad de la artillería y creaba cañones pequeños que se convertirían en la base del mortero moderno, mientras Inglaterra reemplazaba su artillería del ejército modelándola según los obuses utilizados por los bóeres después de la guerra Boer, el cambio en la artillería rusa se centró en una sola cosa. Mi idea es cambiar la escala. Solo en lo que respecta a la artillería, el zar no propuso introducir armas extrañas, ni exigió la implementación de tecnologías específicas, ni ordenó crear cañones enormes más apropiados para el mar. Simplemente aumentar la artillería. Si es posible, con calibres más grandes. Las instrucciones de Nikolai eran muy simples. De todas formas, incluso el existente 76 mm M1902 ya tenía un alcance de aproximadamente 8,5 kilómetros. Es decir, ni siquiera estaban descartando lo existente. Sin embargo, a pesar de la fuerte voluntad del zar que revolucionó la artillería, tomó bastante tiempo después del inicio de la guerra para que el ejército imperial experimentara este cambio. Brusilov, centrado en la caballería para conquistar Polonia, utilizó bien la artillería ligera pero no pudo aprovechar apropiadamente la artillería pesada más lenta. Igualmente, desde que Román asumió el mando, solo había estado en guerra de trincheras, así que aunque era útil para detener al enemigo, nunca la había usado para atacar. Pero cuando llegó el momento de la ofensiva, maldita sea, creen que mis soldados aguantaron un año para este tipo de ofensiva. A diferencia de Román, que se quejaba hasta el cielo. ¿Cuánto están disparando estos locos? ¿Esos son todos proyectiles de alto explosivo? ¿Qué hay de la localización por sonido de artillería, Artillery Sound Ranging? Disparan tanto que ni siquiera necesitamos instalar micrófonos para analizarlo. Todos están disparando desde más de 12 kilómetros de distancia. Incluso si determináramos su posición, contraatacar sería, no es fácil. Si nos acercamos para disparar, solo revelaríamos la posición de nuestra propia artillería. La técnica de contraataque de artillería que consiste en instalar micrófonos a lo largo de varios kilómetros y medir la diferencia en el tiempo de llegada del sonido a cada micrófono para determinar la posición enemiga. Ni siquiera funcionaba este método desarrollado por el capitán Lowenstein del ejército alemán en 1913 y utilizado efectivamente contra la artillería francesa en el frente occidental. Porque el bombardeo preliminar que Román estaba llevando a cabo diciendo voy a atacar, y quiero matar a la mitad de ustedes antes de empezar.
Era como si la lección que los comandantes franceses y alemanes aprendieron en el frente occidental de 1916 de la artillería es Dios en la guerra de trincheras hubiera ocurrido un año antes, cuando en Verdún y el Somme simplemente miraban el mapa y decidían a la mierda, olvidemos la puntería, deben estar por aquí en alguna parte, disparemos primero y ya veremos. Haciendo que la artillería trasera disparara millones de proyectiles. Así que en este momento, todavía en el otoño de 1915. 2.500 cañones disparando 100.000 proyectiles por hora. Este bombardeo previo a la ofensiva, disparando al máximo sin dañar los cañones por sobrecalentamiento. General Dukovsky. Mire esto. El ejército que usted ha criado con tanto cariño desde que era gobernador está a punto de morir así. Comandante en jefe, ya hemos disparado cerca de 9 millones de proyectiles. ¿Qué debemos hacer? Todavía quedan 6 horas hasta el inicio de la ofensiva, así que desde ahora ordena que disparen todo lo que queda sin preocuparse por el daño a los cañones. Entendido. En realidad, era ilógico que esto pudiera implementarse en 1915. Ni siquiera Francia, que había consumido enormes cantidades de suministros de Estados Unidos, podría lograr tal poder de artillería después de un año de guerra, y tampoco era posible para Alemania, que estaba aumentando ilimitadamente sus cañones de alta calidad fabricados en Austria. ¿Enviar a mis soldados frente a esas terribles bocas de ametralladoras? No, necesitamos unos días más de bombardeo. No podemos retrasarnos más. Ya llevamos una semana. Las posiciones enemigas ya están completamente destruidas. Maldita sea, si queda aunque sea un solo artillero de ametralladora vivo, nuestros hombres morirán. En realidad, la orden de ofensiva de Kuropatkin no era una orden suicida tan despiadada. Fin del capítulo 90.